Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 151, con Daniela Burlini. ¿Qué tal, Daniela? Tanto tiempo que no te teníamos en el programa. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Queremos aclarar para todos los que nos escuchan que Daniela Burlini no está con nosotros porque justamente en el momento que nosotros hacemos este programa, ella hace otro programa. Sí, bueno, ¿puedo decir el programa? Sí, claro, por favor. Corriendo por tu vida, por Frecuencia Impacto, en la 95.3, y vamos todos los sábados desde las 15 a las 18, es un programa con perspectiva de género y hablamos toda la actualidad y las noticias semanales que tienen que ver con el género, las disidencias también y bueno, todo. Felicitaciones. Vamos a comenzar con la primera noticia, que es una noticia de acá de Brasil, y que tiene que ver con que uno de los jueces del Supremo Tribunal Federal, el ministro Barroso o el juez Barroso, admitió que el golpe contra Dilma Rousseff podía haber sido denominado un golpe. Y él dice lo siguiente, porque en realidad todo ese procedimiento, Daniela, del juicio político contra Dilma Rousseff, que la quitó del poder en el año 16, fue, digamos, homologado por la Corte Suprema de Justicia. Estuvo presenciando todo el rito el ministro Lewandowski, e inclusive ellos determinaron un verdadero proceso porque no existía, no estaba claro. Es una ley que viene del año 49, de la época de Getúlio Vargas, Daniela. Se incorpora en la Constitución del 88, pero nunca se había establecido cómo se debía realizar. Establecieron más o menos cómo iba a ser la acusación en el Senado, se hizo todo y eso se siguió. Entonces ahora viene la teoría de el ministro Barroso, que él dice lo siguiente. Es cierto que los partidarios de la presidenta Dilma Rousseff y otros observadores caracterizan como golpe a su destitución mediante procedimiento de impeachment en 2016. Mirá, ahora viene la cuestión. Desde el punto de vista jurídico constitucional, fue observada la Constitución y el rito establecido por el propio Tribunal Federal Supremo. Desde el punto de vista político, sin embargo, la ausencia de comportamiento moralmente reprobable por parte de la presidenta alejada del gobierno siempre dará margen a una lectura severamente crítica del episodio. Su caída se dio, en verdad, por la pérdida de la sustentación política en el proceso semejante a una moción de desconfianza o voto de desconfianza propio de los sistemas parlamentarios en un país presidencialista. Y acá viene mi cuestión, Daniela. Él dice que, desde el punto de vista jurídico constitucional, fue observada la Constitución y el rito. El rito fue establecido. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Basta que se haga un procedimiento ritualmente perfecto si falta la materialidad del hecho, si falta el delito probado? ¿Se entiende mi pregunta, Daniela? Sí, lo que creo que no conozco la Constitución de Brasil. A mí cuando lo hicieron también me hizo acordar a lo que se llama en Italia el voto de fiducia. En el voto de fiducia te dan el pulgar para abajo, cambia, digamos, tiene que salir del gobierno el primer ministro. Lo que yo te pregunto, Rami, porque no sé en qué contexto se expresó este juez, en una entrevista, él cómo votó. No se llegó a rever ese proceso en el Tribunal Federal, el Supremo Tribunal Federal, y esto lo dice en un contexto de un libro que él está haciendo ahora. En realidad, la Constitución, y está muy bien lo que estás diciendo, Daniela, ya la ley del año 49, la ley del impeachment lo decía, establecen que para destituir a un presidente tiene que haber improbidad administrativa.
y a Dilma Rousseff no le consiguieron probar ningún acto que pudiese configurar improbidad administrativa, y simplemente era una manganeta contable que después, más adelante, se demostró que no se hizo, y que además era una cosa de práctica usual en todos los presidentes y gobernadores hasta ese momento. Tanto es así que después vino una ley, que en el gobierno ya de Temer, que legalizó esa práctica, que es patear para adelante una deuda actual que después se salda en el próximo ejercicio. ¿Se entiende, Daniela? Pero pero no se probó la improbidad. Entonces, ¿cómo me viene a decir que desde el punto de vista jurídico constitucional fue observada la Constitución? Si no se observó el requisito material básico, es como que siempre ponemos el mismo ejemplo con Osvaldo, ya estamos cansados, trillados. Alguien lo acusen por asesinato cuando no hay muerto. ¿Se entiende lo que yo digo? Sí, aparte me parece que no era de una gravedad institucional tan grave, tan importante, como para tomar, para hacer una separación así del cargo. Creo que fue, digamos, la utilización, cuando se utiliza el derecho como arma para justificar decisiones políticas, ¿no? No me quiero ir, pero desde la teoría crítica se dice que el derecho sirve, tiene como una doble faz, una doble cara, ¿no? Por un lado sirve para afianzar y perpetuar relaciones de poder y de dominación, y por otro lado también sirve para modificar las cuestiones, ¿no? Son las dos. En el caso de Dilma me parece que se utilizó para lo peor del derecho, ¿no? Sí, no me cabe la menor duda, Daniela, que fue así. Mi cuestionamiento es lo siguiente: ¿lo jurisdiccional es lo jurídico? Básicamente, si el hecho de que un juez dé una sentencia mala, ¿eso ya es derecho eso? ¿O eso simplemente una instancia jurisdiccional que...? Lo que pasa que, claro, Rami, lo que pasa es que ante eso tenés la posibilidad del recurso. Si no hubo recurso porque creo que no se hicieron acciones jurídicas como para reinstalarla en el poder a Dilma. Nunca, ¿no? Mira, yo no recuerdo, es una muy buena cuestión esa, Daniela. Yo la verdad es que no recuerdo si se inició alguna acción, y si se inició, te digo sinceramente, estaba durmiendo en los cajones, ¿no? Porque no siguió. Me parece que hubo algún tipo de planteo ante el Supremo Tribunal Federal, pero bueno, lo que pasa es que, como toda máxima corte, digamos, tiene sus tiempos, ¿no? Tiene sus tiempos medio complicados, pero bueno. Era simplemente eso, o sea, me parecía que hay mucha gente que ya está reconociendo del campo, digamos, insospechado, ¿no? De que haber alejado a Dilma Rousseff fue realmente un golpe institucional bastante grande, que es lo que nosotros siempre dijimos antes, inclusive, de que ocurriera. Y entonces ahora, digamos que todo el mundo quiere estar limpito para la historia, ¿no? Pero me parece que un jurista no puede tener una opinión tan liviana así de sus opiniones. Justamente una persona que es eso, ¿no? Juez de la Suprema Corte de Justicia de acá de Brasil, Daniela. Sí, eso. Era eso lo que te quería comentar. Igualmente que el tipo diga, me parece que se está jugando, Rami, ¿eh? Parece que está medio de moda jugarse ahora, ¿viste, Daniela? Bueno, eso no lo sabía. Sí, acá también hay panqueques. Principalmente después de los problemas que hay acá con el presidente Bolsonaro y la base aliada y los problemas internos entre ellos, y bueno, y un poco Bolsonaro se ha convertido en el punching ball del mundo, ¿no? O sea, está bueno pegarle a Bolsonaro, da rédito político. Entonces, acá también se ve un poco eso. Hay mucha gente que en su momento lo aceptó como el mal menor, algunos lo apoyaban entusiásticamente, y ahora, bueno, está bueno hacerse un lado, ¿no, Daniela? Para que quiera un poco, ¿no? Claro, sí, es piantavotos, digamos, Bolsonaro. Exactamente, Daniela, es piantavotos. Bueno, vamos a escuchar una canción, ¿qué te parece, Daniela? A ver, ¿qué tenés? Bueno, yo sabiendo que ibas a venir vos, programé a una señora llamada Ana Prada. Y un tema, el tema se llama Soy Pecadora. ¿Vamos? Vamos. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano,
ejemplo, dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Bueno, lo que escuchábamos era Ana Prada y el tema Soy Pecadora. Bueno, ya estamos con Osvaldo. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Bien? Osvaldo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, antes de pasar a la próxima noticia, yo quería recordar un poco algo que habíamos visto con Osvaldo en el programa anterior, y que era la canción esta que habían hecho este grupo, Los Auténticos Recalientes, con relación a al tema este de Kicillof, que era un comunista y de la provincia de Buenos Aires, y el kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato, un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Estoy hablando de Axel Kicillof. Los que tengan una vivienda además, porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, que una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. Esto es lo que está en debate hoy en la sociedad argentina. Se viene el surdaje. Estoy hablando de Axel Kicillof. Ya se van los globos amarillos, ya se viene un gran gobernador. Cuando habla te explica muy sencillo y se llama Axel Kicillof. Cuando habla te explica muy sencillo y se llama Axel Kicillof. La provincia está muy endeudada, las escuelas ya no tienen gas, el gobierno no estuvo haciendo nada y creyeron que igual iban a ganar. Kicillof, Kicillof. Se termina el tiempo de Cambiemos, se termina el tiempo de Vidal. En diciembre seguro que volvemos, un gobierno nacional y popular. En diciembre seguro que volvemos, un gobierno nacional y popular. Con los pibes yendo a la escuela, con los grandes yendo a trabajar, con remedio gratis para la abuela y los globos amarillos nunca más. Magarios, Magarios, ya se van los globos amarillos, ya se viene un gran gobierno.
Bueno, Claro, cómo no. es un tema muy irónico y donde de alguna manera va tomándose un poco en broma esta acusación que le hace el candidato a vicepresidente Pichetto. Pero yo lo que no sabía, y me estoy descubriéndolo después, ¿cuál es la verdadera historia de esta canción? ¿Quieren que la escuchemos y después la comentamos? Dale, vamos. Vamos a escucharlo al propio Stoppelman entonces, contando cómo nace la idea de hacer esta canción. Esta historia es muy rara porque empieza así. En una reunión de amigos, un par de psicólogos o psiquiatras nos cuentan que a partir del resultado de las PASO, llegaba gente llorando al consultorio diciéndoles que si ganaba Axel Kicillof y ganaba Cristina, les iban a sacar la casa del country. Bueno, lo dijo Pichetto. Pero pará, esto fue antes de que lo diga Pichetto. Entonces nosotros Pichetto recogió la voz del pueblo. Claro, no le dimos bolilla porque dijimos, bueno, una persona ida que sacó una información de vaya a ser donde no es ni siquiera para comentar en la radio. Son casos aislados, una charla donde alguien te comenta una cosa que le pasó y que le parece una locura. Que venga alguien al consultorio llorando, me van a sacar la casa si ganan. Ahora, después lo dijo Pichetto. Entonces ya tomó otro color. Pichetto dijo que Axel Kicillof tiene pasado comunista y te va a exigir que le des la casa a la revolución si gana el kirchnerismo. Campaña del mismo. Bueno, y entonces ante eso, ellos hicieron la canción esta de Kicillof, un poco para deconstruir, ¿no? Era del Kicillof comunista. Pero vieron cómo comenzó la historia. O sea, fue, digamos, algo que seguramente ha circulado en redes sociales y la gente tenía una segunda vivienda, si psicoanalizaba, no sé, se nota que es gente de clase media, ¿no? Y cómo están tan permeables a estas fake news, ¿no? Desde cuando un gobernador de una provincia puede llegar a hacer estas expropiaciones de un régimen soviético. ¿No les parece raro esto? ¿Cómo la gente por ahí está tan permeable a este tipo de noticias? Y además vos sabés que a mis amigos que son más, digamos, más a favor del gobierno, tenían la misma versión de la expropiación de la casa mucho antes que lo dijera Pichetto. Se ve que anduvo circulando en los corredillos del PRO, los que estaban más cercanos al PRO, que estaba corriendo esa información, porque no, ahora que lo estoy pensando, sí, fue antes de esto. O sea, no necesitaron de la palabra sacrosanta de Pichetto para caer en ese análisis. Y eso me ha hecho acordar que en el 2012, cuando era la campaña a intendente de San Pablo, ya circulaba la versión de que si el que fue intendente de Fernando Haddad ganase las elecciones y realmente fuese el alcalde acá de la ciudad, el intendente de la ciudad, iba a pasar lo mismo, que iban a instaurar un sistema soviético de propiedad y que todo el mundo iba a perder las casas, y esto se veía en la clase media alta. O sea que, como dijimos nuevamente en el programa anterior, Osvaldo, esta cuestión de estas palabras de Pichetto no es una persona, un tarambana que dice algo porque se le ocurre. Es realmente una cosa que está pensada de acuerdo a una subjetividad de un cierto sector de la clase media argentina, que es muy permeable a esto. O sea que no es por azar, ¿no les parece? Pero yo me pregunto, ¿tenemos una población ignorante? No, yo no lo puedo creer, porque esa misma gente que sale a decir eso probablemente haya cursado materias de derecho en la escuela secundaria mínimamente. O sea, nos tenemos que espantar de esto más que de las pruebas PASO en matemáticas que salieron mal. Si la gente cree esto es porque no entiende nada de lo que es un sistema republicano. Yo te digo que los que los escuché tenían título universitario, aparte, si quieren agregar, que habían cursado los 6 años de derecho. O sea, ¿eran abogados? Sí. Y pero le tenés que sacar el título, vos burro. No, está bien, pero viste, unas situaciones, cuando están tan tensas las situaciones, que cada tema le da a la exageración, uno dice, bueno, yo no creo que sea así, tampoco lo puede dejar porque tienen un convencimiento interior de que esas cosas pueden pasar. Lo que es evidente es que alguien lo está manejando o direccionando en ese sentido y que lo usa a Carrió y a Pichetto para que hagan este trabajo sucio, diríamos, ¿no? Pero cuando la cosa ya está circulando, cuando la noción ya está dando vueltas. Lo que nos queda en claro es que lo que tenemos internamente es una gran cantidad de ignorantes. Mucha ignorante interna. Esos son los educados que no se educaron. A eso me refiero. Tendríamos que son los instruidos, nada más, que reciben instrucción, nada más, y no.
no llegaron. Pero bueno, pero es una versión que se estaba corriendo fuerte. Se corría ya en los comicios de este tipo, ¿no? Debe ser en los mensajes de los grupos de WhatsApp, todo eso, tiraban estas bolas y se veían que tenían algún resultado, otro la de intentar seguir con los núcleos más duros, que aquel que más o menos tiene una posición crítica sobre la situación no lo dice, me parece, no sé. Sí, es lo que vos decís, se repiten eslogan mucho en estos últimos tiempos. Lo vimos no sé si me voy, pero hay muchos candidatos repetían eslóganes del feminismo calcados como si estuvieran leyendo un eslogan, digamos. Se repite eso y no se piensa. Sí, después yo quería charlar con vos, Daniela, en la segunda parte del programa, una cosa con relación a lo que se ocurrió en el debate presidencial el domingo a la noche y uno de los candidatos, pero después lo vamos a charlar en la segunda mitad y que tiene que ver justamente con lo que estás diciendo vos, Daniela. Y vamos a conmemorar una noticia positiva entonces, una noticia acá de Brasil que ya habíamos comentado, pero vamos a ponerla como que fuera una noticia, un adentro. Un poco tiene que ver con todo lo que estábamos hablando. Es una decisión que ha tenido que tomar el ministro de Seguridad y de Justicia de Brasil, el ex juez Moro, que en un ataque de furia legislativa quiso hacer una resolución ministerial que vendría a complementar la ley de extranjería, una ley bastante positiva que se sancionó en el 2017, pero que dejó algunas partes para que sean, reglamentadas por el Ministerio de Justicia. Y él decretó una especie de expulsión express de los extranjeros que se considerasen peligrosos para la nación, y eso lo consideraba el Poder Ejecutivo. Los iban a expulsar en 48 horas sin derecho al contradictorio. Es un trámite meramente administrativo. Y eso fue una barbaridad que inclusive llegó a que se se iniciase una investigación en la propia Fiscalía. Los juristas salieron a decir que eso era una barbaridad, porque no entiende que dentro de lo que es el derecho de extranjería, como habíamos explicado en el momento, lo retomamos rapidísimamente aquí, hay dos momentos, ¿no? Uno es cuando uno ingresa en un país y otro es cuando uno tiene, la ciudadanía de ese país, ¿no? Cuando uno ingresa, bueno, no hay ningún tipo de tutía. Si te dejan entrar, te dejan entrar, y si no te dejan entrar, no te dejan entrar. No hay examen de mérito ni de conveniencia. Es una simple facultad arbitraria del Estado que tiene, como no es verdad, gente. Eso es cosa del derecho internacional. Sí. Pero Sí. cuando esa persona ya está en el país, ya vas a estar, a gozar de los derechos de los ciudadanos nacionales, principalmente en Brasil. Eso está establecido en el artículo 5 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Entonces no te pueden, expulsar. La expulsión sería un trámite peor que la deportación, porque la deportación significa que uno tiene que pasar, por una instancia jurisdiccional, tiene derecho al contradictorio. Acá no. Aquí en 48 horas te expulsaban. Nosotros lo cuestionamos bastante en su momento y ahora el juez Moro ha tenido que recular en chancletas, como se dice popularmente, y eso es una cosa, me parece, muy pero muy positiva. ¿Qué les parece? Sí, lo que pasa es que afecta el derecho de defensa que está consagrado en principio en todos los casos internacionales. La persona una vez que ingresa tiene derecho, y a pesar, si hay causales, primero se tiene que acreditar, y el derecho de defensa lo tiene cualquiera. Es muy parecido a las cuestiones así in limine que hacen en los Estados Unidos, ¿no? Lo que él plantea, las deportaciones in limine, y lo que también hacen en Italia con algunos extranjeros del norte de África. Son, medidas realmente que van contra todo el orden internacional. Acá hubo la misma intención, asumió este gobierno al poco tiempo de querer poner normas que facilitaran una expulsión express de extranjeros, ¿no? Garantizándoles la mínima cantidad de derechos. O sea, se ve que es una política que están llevando generalmente los gobiernos que son, podríamos decir, de centro derecha. Sí, es verdad, Osvaldo, tenés razón, muy bien recordado ese punto. Pero sí, realmente son esas posiciones que van contra la Constitución, ¿no? Y que parece que quieren convertir a la Constitución en un librito
para leer en las escuelas nada más y no en la base de nuestros derechos. Esto se dio también en el contexto de la que se llama aquí avasallato, ¿no? O sea, estas publicitaciones, digamos, que hace este portal de Intercept y el periodista norteamericano Glenn Greenwald. Solo que este periodista tiene ciudadanía brasilera, está casado con un brasilero, tiene 2 hijos adoptados que son brasileros, o sea, tiene todos los lazos con el país y hace 10 años que vive acá. Entonces, realmente, sí. Última es esta otra también. El abogado del juez Moro entró con un pedido ante el Tribunal Superior Federal para que saquen del aire, para que bajen del internet, digamos, ¿no? El portal de Intercept. Solo que lo hizo no en nombre de Moro, lo hizo a nombre propio. Y claro, se lo rechazaron in limine, Osvaldo, porque la jurisprudencia es clara. El abogado no puede actúa en representación, pero no puede actuar en representación sin tener la representación, Osvaldo. No, se ve que no llegó a firmar el poder, Ramiro, no le patrocinó el reclamo. Pero viste, en las urgencias y en las situaciones se olvidan de las reglas básicas del derecho, evidentemente. Acá es la táctica del si pasa, pasa, ¿no? Que se tiró un lance. Bueno, escuchemos algo de música, ¿qué les parece? Y después hablamos del tema que nos convoca. Quería recordar un poquito algunas cositas de Ecuador. Esperemos que la cosa siga bien. Vamos a recordarlos entonces escuchando a una de Ecuador llamada Swing Original Monks. Un tema Caminito. Vamos a escucharlos entonces. El caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito se va por ahí, no vuelve. Y el que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. Y el que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Voy a contarle a mis nietos todo lo que he caminado. Y por más que pase el tiempo, no me quitan lo bailado. Y por más que pase el tiempo, no me quitan lo bailado. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito se va por ahí, no vuelve. Y el que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. Y el que se regrese a ver, se lo llevará la muerte. Yo me dejo ir, como el arroyo. Yo me dejo ir, como el arroyo. A donde me lleven, no me armo rollo. A donde me lleven, no me armo rollo. Y yendo de pueblo en pueblo fui a parar a la ciudad. Todos somos barrio, este es el calvario. 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 Espero que todos somos barrio, este es el calvario. Espero que todos somos barrio, este es el calvario. Espero que todos somos barrio, este es el calvario. Espero que todos somos barrio, este es el calvario. Espero que, ay, pero que, ay, pero que. Estás escuchando Café Mercosur. Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y vamos a entrar en la parte principal de nuestro programa. Vamos a hablar hoy de feminismo porque se ha desarrollado el sábado y el domingo el 34º Encuentro Nacional de Mujeres. Ahora no es nacional, es plurinacional. Pero antes de eso, Daniela, yo les quería hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes vieron el debate presidencial del domingo a la noche en Argentina?
Sí, sí. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, Daniela, acerca de mi impresión con relación a, bueno, primero el cuadro general, ¿no? Que me parecía bastante monocorde, ¿no? O sea, todos hombres y la presencia de un joven nada más, todos hombres de mediana edad y pocas mujeres de candidatas a presidenta. Eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Pero otra de las cosas que me llamó la atención fue el candidato Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, si no me equivoco, que él tenía supuestamente una postura feminista, inclusive mostró un pañuelo verde en una frase medio ininteligible, no se entendió muy bien, que bueno, fue un momento interesante para destacar del debate, pero me parece que para ser un partido feminista, que inclusive, si no me equivoco, tiene su propia boleta, el pañuelo verde, ¿por qué Del Caño candidato a presidente si es su principal consigna política, como lo ha demostrado en todo el debate? ¿Por qué no esta otra chica, Bergman, que me parece que es mucho, pero mucho más preparada que él? Me parece mucho más preparada que él. El papel de él me pareció en el debate bastante lamentable. Yo no conozco mucho su trayectoria, pero esta chica Bergman me parece que está mucho más capacitada que él. Si es un partido feminista, ¿por qué no postular ellos mismos una mujer? ¿No te parece medio contradictorio, Daniela? Mira, ninguna candidata a presidenta es mujer. Hemos hecho un retroceso en la cuestión de las postulaciones. Después, esa es la gran crítica, que también coincido con vos, a Del Caño, que por un lado, y muchos, que por un lado utilizan eslogans porque quedan bien, pero en las prácticas siguen manejándose con los mismos criterios de hace mucho tiempo. Lo que sí, a pesar de la puesta en escena y del pañuelo verde, me pareció muy importante, a diferencia de algunos años atrás, y no tantos, que en este debate se incluyera en la agenda y que se le obligara a expresarse a los candidatos qué van a hacer en relación a la diversidad y al género. Se los obligó, porque antes siempre del aborto no se hablaba, y no quiero hacer nombres, ¿no es cierto?, pero no se hablaba y ahora está en agenda. Y me pareció muy bien y con mucha dignidad el candidato que está en contra, que fue a llevar su librito, y hay que respetarlo. Me pareció muy bien y me pareció forzado, como que no tuvo más remedio que hablar el candidato del Frente para Todos, porque dijo, bueno, al final, porque él primero hablaba de despenalizar y después habló de legalizar. Pero la marea, la presión los obliga a expresarse. Y Macri, que algunas de sus partidarias, gente que lo apoya, dijeron que era el feminista menos pensado, al final salió tomando una posición, ¿no es cierto?, en contra. Pero sí, Rami, lo de Del Caño digo una cosa para afuera e internamente sigo siendo el candidato que va primero en la lista. Sí. Bueno, Daniela, contanos, ¿cómo fue esto del 34º Encuentro Nacional de Mujeres, nacional o también plurinacional, ¿no? Ahora vas a contarnos un poquito qué pasó con esa polémica, ¿no? Mira, hay un gran crecimiento, una gran expansión y hay un gran contagio entre los eslóganes y cómo se va impregnando en las escuelas, en los lugares de trabajo, en las universidades. Gente, por ejemplo, Rami, que absolutamente conservadora, estira su teoría conservadora para hablar de género, por ejemplo, del trialismo. En un congreso que estuve la semana pasada de filosofía del derecho. Bueno, yo llevé una ponencia que por supuesto no fue, digamos, de las que se llevaron al debate central, pero sí en comisiones la pude exponer. Pero en el debate central presentaron género desde la perspectiva del trialismo, lo cual es un avance, pero de años luz, Ramirito, ¿no? Y bueno, y eso también, bueno, se ve en cómo se expande en los encuentros. Y por supuesto, si hay algo que caracteriza al feminismo es ser crítico, es lo más crítico de lo crítico. Entonces, por eso surgieron esta cuestión de que las comunidades de los pueblos originarios plantean de que el encuentro no se llame más encuentro nacional, sino encuentro plurinacional, reconociendo a estas comunidades originarias. Porque hay una cuestión que dicen que lo que no se nombra no existe.
Entonces también plantean que no solamente sea de mujeres, sino también quieren que se nombre a los travestis, a las personas intersex, a los queers y a las disidencias, que son los que no están en esos lugares. Tengo un audio acá de Zulema Enríquez, que es una periodista y una docente quichua de La Plata, que habla un poco al respecto. ¿Querés que lo escuchemos y después lo comentás, Daniela? Sí, por favor, a ver. Bueno, acabamos de vivir un momento histórico en la historia de los 34 años del encuentro de mujeres, porque finalmente llegamos a la ciudad de La Plata, a mi ciudad, y como parte de la comisión organizadora y de la campaña Somos Plurinacional, finalmente se ha declarado el encuentro como plurinacional y de las disidencias, porque entendemos que no solo existe una identidad nacional argentina, sino que somos muchos pueblos, 36 pueblos originarios, pero además somos migrantes, somos afro, somos mujeres de muchas identidades, no solo somos mujeres, no legitimamos el concepto binario y biologicista de entender a varones y mujeres, somos mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Entendemos que el movimiento feminista ayer marchó 500 personas por todas las calles de la ciudad de La Plata, un solo grito, plurinacional y de las disidencias. Por eso, finalmente, hoy en la apertura, en el cierre, en realidad, de esta apertura, veían la cantidad de gente en las vallas gritando que querían participar, que querían que se declare, y al principio la comisión organizadora de La Plata no dejaba que eso suceda. Ante el reclamo, ante la violencia, ante los moretones, el apretuje de la gente, toda amontonada, empujando contra las vallas, compañeras lastimándose, reclamando poder gritar, finalmente la comisión organizadora de La Plata dio cuenta del reclamo histórico que se le hace al movimiento feminista en Argentina, y pudimos subir al escenario y dar cuenta y gritar a un solo grito que este encuentro ya cambió de nombre. Ahí lo acabas de escuchar. El encuentro ya no es más nacional y de mujeres. Me emociona porque habla de mi identidad. 36 pueblos originarios, yo soy quechua, pueblos originarios invisibilizados y que fueron exterminados en el marco de la construcción del Estado-Nación. Este momento es muy importante porque da cuenta de luchas ganadas, históricas, de hace mucho tiempo, pero sobre todo que lo hicimos y fuimos protagonistas nosotras, las mujeres, que venimos participando, militando, primero en Chaco, después en Trelew y finalmente en La Plata, pudimos cambiar y dar vuelta a la historia del movimiento de mujeres. Somos mujeres empoderadas, plurinacionales y de las disidencias. Finalmente, la historia nos menciona porque existimos. Bien, ¿qué te pareció, Daniela? Bueno, realmente me emocionó escuchar a esta mujer, es emocionante, y bueno, esto da cuenta de cómo va evolucionando el encuentro año tras año, ¿no? Porque desde el primer encuentro hace 34 años atrás, con muy pocas mujeres, creo que eran 30 las primeras, a este momento de un encuentro entre tantas y tantas diversidades, me parece que tenemos que ir pensando, ¿no? Y lo que sí muestra el audio es un rum rum que se viene escuchando ya de hace varios encuentros. El encuentro, la organización no tiene, entre comillas, jefes, ni jefas, no tiene jefas. Sin embargo, hay una captación del poder en donde la comisión organizadora define algunas cuestiones. Por ejemplo, el nombre. Por ejemplo, la elección del lugar donde se hace el encuentro. ¿Y cómo se resuelve esto? De una manera que yo creo que a partir de los próximos encuentros y a partir de que somos tantas, se resuelve con un aplausómetro, que ya está muy cuestionado ¿cómo podríamos decir? La calidad democrática del aplausómetro. Si somos 5 y 4 aplauden y una no, bueno, está claro. Pero ¿cómo podés valorar un aplausómetro en una plaza, ¿no? O en media plaza. Uh-huh. Esas son cuestiones que son desafíos a resolver para el futuro. ¿Cómo garantizar la democracia para tomar las decisiones dentro de los encuentros? Y que hasta ahora hay bastante, digamos, cuestiones de tensiones políticas entre las organizadoras y las personas que van. Pero, evidentemente, han tenido que ceder y bueno, ahora es plurinacional.
Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos. ¿Qué les parece? Bueno. Seguimos entonces con Ecuador. Vamos a seguir con la misma banda Swing Original Monks. Ahora un tema que se llama Grita Pregonero. Vamos entonces. Grita pregonero, grita pregonero, grita, grita pregonero, grita pregonero, grita, grita pregonero, no te quedes en silencio, el poder de las palabras te está rompiendo el misterio, el que se escucha está bien lejos lo que tienes para gritar, no te callen los locos los que quieren inventar en palabras enredadas, fábulas o analogías, el mensaje llega claro, es la misma sintonía, es la misma sintonía, es la misma sintonía. Ay, Matilda en mí, ay, Matilda en mí, no me deje así, ay, no me deje así. Ay, Matilda en mí, ay, Matilda en mí, no me deje así, no me deje así, ay, no me deje así. Grita pregonero, grita pregonero, grita, grita pregonero, grita pregonero, grita. Vamos adelante hasta que aguante. Vamos adelante hasta que el sol cante. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres aquí? Yo te pongo un protocolo, son te prendo la emoción. Batería para ejecutar, tú brinca y trepa acá. Que si tiene algo que decir, basta ya de preguntar al topanate para gritar. Ay, Matilda en mí, ay, Matilda en mí, no me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Somos muchos, somos más, no nos pueden silenciar. Está camuflado en notas, no en el código penal. En los niños, en sus monstruos, en los muros y en los mudos, todos ya tenemos claro que el camino no es callar. Que no se callen los locos, que no se callen los locos, que no se callen los pocos que están bien del coco. Ay, Matilda en mí, ay, Matilda en mí, no me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Porque hay quienes nacimos con tinta china en las venas. No nos contentamos con cantar en las verbenas. Hace falta clavar la pluma en el pecho y escribir con sangre, tinta sangre del corazón. Grita pregonero, grita pregonero. ¿Qué quieres tú, merengue? Yo conozco los ritmos para curar el susto, la receta para el estrés. Ortiga, hay que te pico de la coronilla, los pies te bajan las de los pelos. A la playa, a la avenida, todos vamos a pregonar. De la cama a la cocina, todos vamos a pregonar. En la cena, en la tarima, todos vamos a pregonar. Nadie nos puede callar, nadie nos puede callar. Si es música, suelta nomás, si es teatral, suelta nomás, si es ancestral, suelta nomás. nada especial. Grita pregonero, grita, grita pregonero. 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 Bueno, escuchábamos a la banda ecuatoriana Swing Original Monks y el tema Grita Pregonero. Seguimos ahora hablando del 34º Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres. Y antes de pasarte la palabra, Daniela, quería explicarle a las personas que nos escuchan fuera de Argentina que este encuentro, este evento, fue multitudinario.
Para que se hagan una idea, las personas que nos escuchan desde Estados Unidos y desde Europa principalmente, los cálculos más cautelosos hablaron de 200.000 mujeres, y claro, que los más optimistas, siempre esta guerra de los números, ¿no? 500.000, pero bueno, que sea 200.000 es muchísima gente, es muchísima participación. Creo que si no me equivoco, Daniela, fueron 87 talleres y 10 conversatorios, ¿no es verdad, Daniela? Sí, había 90. Me parece que todo el avance y todo el crecimiento, pero me parece que habría un replanteo, porque a mí no me alegra estas cuadras de mujeres, sino me preocupan las mujeres que no pueden estar. Somos mucho más que 30 cuadras. Entonces, el encuentro que sea plurinacional también me parece que tendría que ser federal. Yo estoy pensando en el día del encuentro que se realicen actividades en cada lugar de nuestra extensa nación y que se reediten los mismos talleres en los lugares donde las mujeres más pobres no puedan llegar nunca. Porque ahora a San Luis, vos imaginate una mujer pobre, trabajadora, que vive en La Pampa, ¿cómo hace para llegar a San Luis? Una mujer del sur, ¿cómo hace para llegar a San Luis? Hay que costearse el pasaje, hay que costearse la estadía, hay que tener cómo dejar a quién dejar los hijos. Entonces, es un gran avance el encuentro de mujeres porque empodera, pone la agenda, pero no llegamos todavía a todas. Cuando los planteos que se hacen, como el aborto, la paridad en los cargos, la violencia, el exigirle al Estado que proteja a las mujeres en situaciones de violencia, cuando esos planteos lleguen a los lugares más chiquitos de la Argentina, ahí habremos ganado. Porque las demostraciones de poder son de cada agrupación política, a ver quién va adelante, con toda marcha política, ¿no es cierto? ¿Quién pone la bandera adelante? ¿Quién ocupa este lugar? Pero eso no es lo que de alguna manera es el propósito final, que es cada mujer pueda ser escuchada, que cada una entienda que lo que le pasa porque lo personal es político. Además, Daniela, me parece que siempre más o menos en la misma región geográfica, y ahora que es plurinacional, justamente donde mayor cantidad, o sea, descendientes de aborígenes que hay, que no son los que están ni cerca de La Plata, ni cerca de Rosario, ni cerca de otras ciudades, son los que más lejos se le pone, ¿no? La llaman plurinacional, pero cada vez se le hace más difícil poder acceder. Bueno, son los desafíos para el futuro. Y Daniela, decime, ¿había algún apoyo oficial o nada? Mirá, en las características del encuentro es que es autofinanciado. ¿Y está previsto dónde se va a hacer el próximo? En San Luis. También bastante en el centro del país, pero bastante alejado para algunos, ¿no? Y no, imagínate las mujeres de Formosa. Sí, sí. Las mujeres Formosa, aborígenes de Formosa. Las de Chaco. Y contanos, Daniela, ¿cuáles son las cosas que se discutieron en ese encuentro nacional o plurinacional de mujeres? Mira, el planteo, el aborto, el tema central, la paridad en los cargos, el tema de las violencias, cómo se trabaja, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Atravesados por el Femicidio, en donde la ley otorga una pensión a las hijas e hijos de víctimas de femicidio. Bueno, en realidad hay censados 2.500 y otorgaron 170 solamente. Es un déficit importante. Después, la cuestión muy también en la educación sexual de la ESI, la cuestión de los anticonceptivos. A ver, otro tema importante, la cuestión del protocolo de aborto en las provincias en donde no se cumple. Son las provincias del norte. Espera que me acuerde. En la misma provincia de Córdoba tampoco fue bastante complicado que se cumpla, ¿no? Sí, claro. La situación de las niñas obligadas a parir es un tema donde el Estado tiene responsabilidad y donde, la semana pasada salió una condena a un médico por haberse negado a
modificar el protocolo y en donde lo inhabilitan para ejercer la profesión. Ese es uno de los casos más relevantes en los últimos tiempos. Mira, los talleres se hablan de muchas cosas, se habla de, por ejemplo, hay talleres hasta de un taller muy problemático. Yo te iba a hablar de los que me gustan a mí, pero un muy problemático es el de las trabajadoras sexuales. Ah, claro. Donde está muy dividida la cuestión, donde hay gente que no quería ponerlo, inclusive no se les quería dar el taller, porque le querían dar lugar. Están las mujeres de ANMAR, que es la Asociación Argentina de Meretrices Argentina, y es donde está el debate, donde algunas dicen es un trabajo y otras son abolicionistas, están en contra. Es un debate abierto en el feminismo que no tiene, digamos, no hay un punto medio para resolver. Es un tema interesante, Daniela. Al respecto, yo escuché, por ejemplo, por parte de feministas que niegan algunas posturas medio moralistas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en determinado momento las acusaban a las chicas de AMAR de que tenían una posición muy burguesa, porque las chicas de AMAR decían mi cuerpo me pertenece y hago lo que yo quiero. Y ese mismo argumento es lo que utilizan aquí en Brasil los colectivos que quieren, digamos, la legalización de la droga, que tienen un corte netamente anarquista. O sea, no podemos decir que sean capitalistas ni burgueses. Mi cuerpo me pertenece y yo hago lo que quiero. Así que como el mismo argumento en Argentina, según algún sector de feministas que atacaba a estas chicas de AMAR, se convierte en un argumento, digamos, burgués, y aquí en Brasil lo reivindican los grupos anarquistas antiburgueses, ¿no? El mismo argumento. Me parecía muy interesante ese contraste, ¿no? Sí. Lo que pasa que si vos ponés un axioma y lo descontextualizás, claro, te podés llevar a cualquier lado. Mi cuerpo es mío, si yo soy una persona que comí todos los días, que fui a la escuela, soy educada, que tengo posibilidad de elegir. Ahora, cuando no pasa todo eso, el cuerpo es tu única herramienta de trabajo y es lo único que tal vez te puede dar para comer. Es un tema abierto, como el de la maternidad subrogada, ¿no? Hay mujeres que están a favor, hay mujeres que están en contra, ¿no? Con el mismo argumento. La cuestión, ahí te pregunto, Osvaldo, que vos sos el especialista en derecho laboral, en donde afecta, te pido una opinión, si la prostitución no afecta la dignidad de la mujer, la dignidad del trabajador, se habla así en masculino. Sí, y vos sabés, yo tomando el ejemplo internacional te podría decir que hay como diferentes interpretaciones, ¿no? Por ahí tenés los dos países más extremos en esto, son vecinos y están en Europa, o sea, para sacarle todo tipo de contexto, diríamos, que algo que digamos que no, porque eso no se puede aplicar acá o lo que sea. En Alemania la prostitución a nadie se le prohibiría, nadie puede prohibir la prostitución porque entienden que es una manera de ganarse la vida y cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. Y por lado de Francia la prostitución está penada, y tanto para la mujer como para el que usa el servicio, diríamos. O sea, hay como dos posiciones. Habría que primero conceptualizar bien lo que es lo que entendés como la posibilidad de poder ser propietario de cada uno, ¿no? Porque si uno lleva esa situación a lo más lejano posible, sería imposible prohibirla, y por otro lado, yo creo que a veces lleva a afectar la dignidad de la mujer, pero qué sé yo, es una opinión mía, ¿no? Y una cosa que es interesante, Daniel, acabas de decir, de contextualizar, claro, ¿no? Porque no es lo mismo una chica de clase media alta que decide prostituirse para pagarse sus estudios universitarios en una facultad privada, como ya he conocido varios casos, de aquella chica pobre de un barrio muy carenciado y que su única subsistencia, la de ella y la de la familia, depende de esa prostitución, como ocurre por ejemplo acá en el sur de Brasil, donde adolescentes entre 13 y 15 años son mandadas a hacer la prostitución por la propia familia. Ahí no me podemos hablar de, digamos, esos son casos terribles, ¿no? Y claro, está muy cierto lo que estás diciendo, Daniela. Vamos a contextualizar también, ¿no? Mira, te comento, si tengo un minutito,
Argentina en Argentina se dicta una sentencia, que es la primera vez, todavía no está firme porque está ahora pendiente en la Corte de la Nación, en donde se condena al Estado por prostituyente. Es el caso Alika Quinam, no sé si lo conocen. No. Bueno, es un caso en Ushuaia, en la whiskería, el Sheikh se llamaba, trabajaban mujeres como alternadoras ejerciendo la prostitución, se hace un allanamiento y en el allanamiento se constata que estas mujeres viven ahí adentro del local y trabajan ahí adentro del local, ¿cierto? Entonces se procesa al dueño del Sheikh y se procesa a la municipalidad de Ushuaia porque vos sabés que la mayor fuente de ingresos de la municipalidad de Ushuaia eran los derechos de estos lugares. Claro, los derechos los y que aparte pagan las lugares. mujeres, claro, y las mujeres aparte tenían que pagarse un derecho de infección y una libreta sanitaria, se las pagaban ellas y era fuente de ingreso de la municipalidad. Pero lo importante en el caso de Alika Quinam es que Alika no se consideraba una mujer víctima de un delito. Ella a los patrones los consideraba buenos porque le daban plata cuando los hijos estaban enfermos para comprarle los remedios, y Alika era hija de una mamá prostituta y nieta de una abuela prostituta, en donde no tuvo posibilidad de elegir, no tuvo otra salida. Y en el Sheikh llevaban chicas desde, o sea, está en Ushuaia, todos los lugares que te puedas imaginar del país, engañadas, con un trabajo a la cual cuando llegaban le quitaban el documento, vivían y pernoctaban en el mismo lugar donde trabajaban, y siempre estaban debiendo el pasaje, los alimentos, le cobraban hasta las toallitas higiénicas. Una situación en donde todo parece como mercantilizado y que está todo bien. Destaco la labor del Estado argentino en el caso contra la Municipalidad de Ushuaia, el caso de Alika Quinam. Bueno, y lo que quiero decir es que es la primera vez que el Estado debe indemnizar a una mujer por la situación de trata de personas. Se aplicó el protocolo de Palermo para resolver el caso, aplicaron el protocolo de Palermo. ¿Algo más, Daniela, con relación al Encuentro Nacional de Mujeres? No, por ahora, Rami, no. Yo lo único que quería, digamos, no podemos obviarlo, Daniela, fue un hecho bastante triste, que estamos hablando de más de 300.000 mujeres, ¿no? O sea que no podemos, digamos, desmerecer todo el encuentro por lo que ocurrió, pero bueno, ocurrió que quemaron un busto de Eva Perón en la plaza, ¿no? Fue una minoría una cosa muy minoritaria, ¿no? Y bueno, y que realmente hay que decirlo y hay que apuntar que eso me parece que está bastante mal, pero de ninguna manera opaca todo lo que fue el encuentro un buen encuentro de esas características, ¿no te parece, Daniela? Sí, vos sabés que es la primera vez que hay una expresión así tan fuerte de odio hacia otra mujer, porque evidentemente de que puedas coincidir o no políticamente, como mujer y como mujer, digamos, pionera, podríamos decir, en la Argentina, del voto femenino fue de alguna manera, muchos dicen, se lo vemos a Evita, fue impulsora, la verdad que es incomprensible. Pero no opaca lo que fue un encuentro de esa magnitud, Daniela, que fueron centenas de millares de mujeres. Yo creo que no. Más que nada demuestra la diversidad que abarca el movimiento feminista, ¿no? Hay, como decía el general, el peronismo es un gran movimiento y hay de encontrar de todo, ¿no? Y acá me parece que está pasando lo mismo. Claro, pero los movimientos transversales siempre brevan de varios lugares, entonces puede ser que sea esta situación. Pero evidentemente, por lo que se lee, fueron un grupo muy minoritario, no es representativo. Bueno, dejamos por aquí, señores. Hemos hecho el programa número 151 con la presencia de Daniela, que esperamos tenerte pronto nuevamente, Daniela.
que no pase tanto tiempo, ojalá coincidan nuestros horarios, y te queremos agradecer mucho la participación, que fue muy ilustrativa. Un gusto como siempre. Recordamos que este programa se emite por la radio lasvocesdelmuro.net y que nos pueden escuchar también en iVoox, en iTunes o en TuneIn. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.